Muy bien. Es que voy a grabar esta sesión porque puede resultar útil de pronto para quienes no hayan podido asistir. Entonces, una primera observación y una excusa. La verdad yo ya había comenzado desde la semana pasada, yo tengo 3 cursos de estos y desde la semana pasada había iniciado, pero tuve un lapsus y cuando les iba a ver el correo a ustedes, me di cuenta que era miércoles, ya había pasado el día. Lo que pasa es que comprenderán que uno aquí, yo no me muevo del apartamento hace ya casi mes y medio y uno empieza a perder un poco también ya como la noción del tiempo. Me imagino que a ustedes también les estará pasando. Entonces, por esa razón me excusan. Entonces, si no les incomoda, les tengo una propuesta. La clase de la semana pasada yo la grabé y ya la subí a la plataforma y la subí al canal de YouTube que ustedes ya saben tienen la dirección. Si no les molesta, yo les rogaría eh, complementar los contenidos de esa clase con esa grabación. Y si tienen alguna inquietud o alguna dificultad, por favor me la hacen saber, me escriben, me preguntan. Yo estoy aquí siempre muy dispuesto a través del correo o en la próxima sesión que tengamos a través del chat para que yo pueda mantener la sincronía con con los otros dos cursos. Entonces, esa charla anterior fue sobre los alcances del concepto de ciudadanía y los mecanismos de participación. Es una clase interesante. Yo creo que quedó aceptablemente grabada y creo que viéndola pues la van a poder comprender. Entonces yo les agradezco mucho esa comprensión y a partir de hoy espero retomar sin mayor traumatismo en los cursos. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar la estructura del poder público en Colombia. Les ruego me confirmen si la presentación se está viendo normalmente. Yo creo que ya aprendí a manejar esta plataforma y creo que ya se puede. ¿Alguno que me confirme? Sí, ¿Se está profe, viendo sí se está viendo. sin problema? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ver la estructura del poder público en Colombia. Recuerden que yo creo que en una clase les alcancé a decir que el Estado se articula sobre 4 elementos. 4 elementos. Un territorio, sobre una población, un poder y un reconocimiento internacional. La población es un poco lo que trabajé en la clase que está en la plataforma, ¿cierto? Las personas que viven en el territorio. El territorio lo trabajamos con una lectura que les mandé muy desde el comienzo. Hoy quiero que empecemos a ver el concepto de el poder público en Colombia, el poder público en Colombia. Y la primera advertencia que es importante realizar es advertir que en Colombia, como en casi todos los países del mundo, el poder público está estructurado en 3 niveles. Hoy, por la necesidad de garantizar eficiente y adecuado acceso a los servicios que el Estado presta, pues se ha determinado que es más fácil hacerlo repartiendo las funciones en 3 niveles distintos. Niveles que son autónomos e independientes. Hay un nivel nacional que está representado en la República de Colombia, también conocido como Estado Central. Hay un nivel departamental o seccional o intermedio que está integrado por los 32 departamentos que tiene el país. Y finalmente hay un nivel básico, local o municipal que está integrado por los 1.124 municipios que tiene este país. Repito, cada uno tiene autoridades propias, autoridades autónomas, autoridades independientes que simplemente colaboran armónicamente para el cumplimiento de las funciones del Estado. En este momento creo que eso se ha hecho muy evidente porque ustedes se habrán percatado pues, como de la tensión que hay entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López. Eso se explica por una sola razón, porque la alcaldesa mayor de Bogotá no es subalterna del presidente de la República, ni el alcalde de Medellín es subalterno del gobernador, ni el gobernador de Antioquia es subalterno del presidente. Cada uno tiene
núcleo, como un paquete de funciones que le corresponde desarrollar a él, y cada uno desarrolla las suyas. Si el presidente interfiere sobre lo de los gobernadores, es una ilegalidad. Si el gobernador interviene sobre los alcaldes, es una ilegalidad. Pero si los alcaldes asumen funciones que son propias del alcalde o del gobernador, también estarán incurriendo en una ilegalidad. Actos que son sancionables disciplinaria y penalmente. ¿Correcto? Entonces, lo que pasa es que sí, es evidente que tienen que trabajar bajo un principio de armonía y colaboración. Porque si no, imagínense ustedes, si cada municipio fuera una pequeña república y cada departamento fuera una pequeña república, sería muy complejo. Entonces, hecha esta salvedad, pues esta advertencia, voy a explicarles cuál es el alcance de cada una de estas expresiones del poder público en nuestro país. Reitero, lo municipal, lo departamental y lo nacional. Lo municipal con los municipios, lo departamental con los departamentos y lo nacional con la nación o República de Colombia. Muy bien. Vamos a ver el municipio. El municipio. ¿Qué autoridades tienen los municipios en Colombia? Los municipios en Colombia tienen 4 autoridades distintas. Tienen alcaldes, consejo, personeros y contralor municipal si procede. Eso enseguida lo explico. Solo si procede, no siempre procede. Vamos a ver cada una de estas autoridades en particular. Los alcaldes. Vamos a ampliar un poquito aquí. En cada municipio de Colombia hay una autoridad, o más bien un funcionario público de elección popular, que es la cabeza de esa administración. Ellos son la cabeza de esa administración. En Colombia, los alcaldes los elegimos directamente los ciudadanos de la municipalidad para periodos de 4 años. Y los elegimos directamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad, la facultad jurídica, de ir a la urna de votación y escoger el candidato de su preferencia. Repito, se eligen popularmente desde 1998. ¿Qué ocurría antes? En Colombia, antes de que se llevase a cabo una reforma constitucional que se incorporó en 1986, la reforma es de 1986, pero ella solo fue operativa a partir de 1988, porque pues había que esperar un tiempo, tomar la decisión de reformar la Constitución y dar la orden de que esto se hiciera en un tiempo razonable. Fueron 2 años de plazo. Hasta 1988, en Colombia, la totalidad de los alcaldes del país eran nombrados por los respectivos gobernadores. Cada gobernador nombraba los alcaldes. Realmente los alcaldes eran funcionarios públicos, eran un cuerpo. Incluso a veces, curiosamente podrá parecerles esto, eran un cuerpo hasta muy seleccionado, eran profesionales, había funcionarios que se especializaban en ser alcaldes de pueblo y podían ser alcaldes de un pueblo y mañana ir a otro. Yo en la clase anterior le decía a los estudiantes, yo tuve un tío que fue alcalde toda la vida y fue alcalde por lo menos de 10 o 15 municipios diferentes. Una vez fue alcalde de Yarumal, otra vez fue alcalde de Santuario, otra vez fue alcalde de Granada, alcalde de Copacabana, alcalde de Zaragoza. ¿Cierto? Los mandaban para donde, alcalde de Yolombó. Donde se necesitara el alcalde, allá lo mandaban. Y podía estar 1 mes, 2 años, 3 años. ¿Quién disponía? El gobernador del departamento. Correcto, eran funcionarios. A su vez, los gobernadores, lo veremos enseguida, eran nombrados por el presidente de la República. Entonces, por esa vía, en Colombia se establecía una jerarquía total. El presidente de la República era el jefe de los gobernadores y a través de los gobernadores era el jefe de la totalidad de los alcaldes. Ahí sí los alcaldes tienen que cumplir órdenes. Las órdenes que el presidente les diera directamente o a través de los gobernadores las tienen que cumplir. Hoy no. Hoy los alcaldes son autónomos e independientes y son los mandatarios de su propia localidad. Repito, se eligen popularmente desde 1988 y se eligen para periodos de 4 años, y se pueden reelegir indefinidamente, pero de forma intermitente.
Repito, se pueden reelegir indefinidamente, pero de forma intermitente. ¿Qué significa esto? Que una persona que quiera ser alcalde de un municipio podrá hacerlo cuantas veces quiera. Yo conozco ya casos de personas que han sido alcaldes populares de sus pueblos hasta 4 veces. Ahora en esta elección que hubo en octubre, hubo un montón de alcaldes en Antioquia que se hicieron reelegir por todo el departamento. Entonces se pueden hacer reelegir las veces que ellos consideren, pero tienen que hacerlo de forma intermitente. ¿Qué es de forma intermitente? Eso quiere decir que terminan el periodo, están un periodo por fuera y pueden volver a aspirar. Se hacen elegir por segunda vez, terminan el segundo periodo, están por fuera, pueden volver a aspirar por tercera vez y así sucesivamente, las veces que ellos consideren. ¿Qué se requiere para ser ciudadano colombiano? Perdón, ¿qué se requiere para ser alcalde municipal en Colombia? Para ser alcalde municipal, la regla general es muy básica. Se requiere ser ciudadano colombiano. Ser ciudadano colombiano. Y para ser ciudadano colombiano, las condiciones son muy elementales. Basta ser colombiano, nacional colombiano, mayor de 18 años. Cuando yo soy nacional colombiano y además cumplí 18 años, me convierto en ciudadano. Si soy ciudadano, puedo elegir y ser elegido en ciertos cargos. ¿En qué cargos? Uno de ellos es ser alcalde. Yo con solo 18 años puedo ser alcalde de cualquier municipio de Colombia, con una salvedad que vamos a ver enseguida. Pero hay otros pequeños requisitos. Además, para yo aspirar a un municipio concreto, debo haber nacido en ese municipio, haber nacido. O simplemente haber nacido, me pueden sacar al mes o a los 2 días, ¿cierto? Haber nacido. O ser residente del municipio, estar viviendo en él, durante el año anterior, ¿correcto? Recuerden, por ejemplo, que Daniel Quintero Calle vivía en Bogotá, pero Daniel Quintero había nacido en Medellín. Él se vino para Medellín a hacer la campaña, pero como simplemente había nacido en Medellín, ya cumplía ese requisito. Si no nació en Medellín, entonces basta haber residido en el respectivo municipio durante el año anterior, o haber residido durante 3 años consecutivos en cualquier época. Por ejemplo, yo nací en Medellín. Me voy a vivir, cuando tengo 14 años, me voy a vivir a Don Matías 10 años, de los 14 a los 24, y me devuelvo para Medellín. Y a los 40 años aspiro a ser alcalde de Don Matías. Puedo perfectamente. ¿Por qué? Porque cumplo con el tercer requisito, que son alternativos. Residí en el municipio sucesivamente 3 años en cualquier momento, ¿correcto? Esos son básicamente. La única alcaldía de Colombia que se exceptúa de esta regla general es Bogotá. Para ser alcalde de Bogotá se requieren unos requisitos muy especiales. Hay que tener los mismos requisitos que para ser senador de la República. Senador de la República. Ya les voy a explicar cuáles son esos requisitos, que son muy exigentes. Además, lo mismo de haber residido al menos durante 3 años en los años anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura. O sea, usted tiene que estar viviendo en Bogotá. No tiene que haber nacido en Bogotá, ni haber residido en cualquier tiempo, no. Tiene que haber residido en los últimos 3 años en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el problema de que se exija los mismos requisitos que para ser senador? Es que para ser senador de la República, los requisitos son muy exigentes. ¿Por qué? Primero, hay que ser mayor de 30 años. Y segundo, hay que ser colombiano por nacimiento. Yo para ser alcalde de cualquier municipio de Colombia me basta ser nacional colombiano. Y la nacionalidad la puedo tener por adopción o por nacimiento. En cambio, para ser alcalde de Bogotá, debo ser nacional colombiano por nacimiento. Es decir, una persona extranjera que se domicilie en Colombia y adquiera la nacionalidad colombiana, podrá ser alcalde de cualquiera de los municipios del país, de prácticamente todos, salvo Bogotá. Nunca podrá ser alcalde de Bogotá. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que él es un nacional colombiano por adopción, no nacional colombiano por nacimiento, y esa distinción la establece la legislación colombiana. Puede sonar caprichosa, puede sonar rara, puede sonar absurda, pero ahí está, es lo que hay. Y finalmente, respecto a los alcaldes, decir lo siguiente. Los alcaldes en Colombia tienen la facultad de nombrar y separar libremente a sus inmediatos colaboradores, es decir, a los secretarios de despacho.
Explico esto. En Colombia, los municipios son de muy distintos tamaños. Hay municipios de 1000 habitantes. En Boyacá hay municipios diminutos, pero hay municipios como Bogotá que tienen 8 millones de habitantes, o como Medellín que tienen 4, ¿cierto? Hay municipios de muy distinta naturaleza. Cada municipio tiene la autonomía para determinar con qué estructura administrativa va a trabajar, cómo organiza su administración pública. Y los inmediatos colaboradores de un alcalde en Colombia se denominan secretarios de despacho. ¿Cuántos secretarios de despacho tendrá un alcalde? Los que él quiera. Los que quiera. Pero los que quiera no, eso realmente lo determina el consejo que ya voy a explicar a través de un acuerdo municipal. ¿Cierto? El municipio es el que determina qué estructura quiere, qué denominación le da. La denominación no coincide necesariamente. Cada uno puede tener denominaciones distintas. ¿Cierto? Ese es un asunto de la autonomía de cada municipio. Pero en todo caso, el número de los que sean es un asunto que le corresponde definirlo autónomamente al municipio, y el nombramiento y la separación, o sea, la desvinculación del cargo de estos inmediatos colaboradores es un acto autónomo y discrecional del alcalde. Autónomo y discrecional. Explico esto. Si el alcalde nombra 5 o 6 secretarios de despacho, o 2 o 14, Medellín creo que tiene como 14 secretarios de despacho, el número de las que sean, el alcalde los nombra y al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, el día que quiera, siente que uno de sus funcionarios no le está dando la medida, simplemente lo desvincula sin ninguna explicación. No tiene que justificar, no tiene que dar ninguna explicación. Porque estos son funcionarios de confianza y manejo. Funcionarios de confianza y manejo. En cambio, en la administración pública hay otros funcionarios que son de carácter técnico. Esos funcionarios suelen entrar por concurso de méritos a la administración pública. Y esos funcionarios, como son técnicos, por supuesto, no se consideran de confianza y manejo. Y como no son funcionarios de confianza y manejo e ingresaron por sistema de concurso público, ellos, el alcalde no los puede desvincular discrecionalmente. A ellos solamente se les puede desvincular como consecuencia de un proceso disciplinario o de una mala calificación, en la que se demuestre o que está haciendo mal su trabajo o que es incompetente para desempeñar las funciones que le corresponden. Entonces, en Medellín, yo no sé Medellín cuántos empleados tiene. Medellín puede tener 5 o 6 mil empleados, la ciudad de Medellín es muy grande. De esos 5 o 6 mil empleados, el 90% deben ser funcionarios técnicos que ingresaron al municipio por carrera administrativa y podrán permanecer hasta el tiempo de jubilación o hasta que voluntariamente se retiren del servicio o hasta que los destituyan por una mala calificación o por una falta disciplinaria. Esa es la esencia, pues, de la función pública. Vamos a ver ahora la segunda institución importante que tienen los municipios en Colombia, que son los consejos municipales. Denme un segundo, por favor. Voy aquí a hacer una diligencia de estas hogareñas y ya. Muy bien. Entonces, la segunda institución importante que hay en los municipios son los consejos municipales. Si observan aquí, yo les puse este consejo, esta C con rojo. Eso lo hago un poco ahí, pues, casi como una recomendación elemental y sin ninguna relevancia, pero que nunca se les olvide. En castellano, el único consejo que va con C es el consejo municipal. No más. El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia es con S. El consejo que yo le doy a mi mamá es con S. El consejo de administración del edificio es con S. El único consejo que va con C en Colombia es el Consejo Municipal. Muy bien. ¿Qué son los consejos? Los consejos son los órganos de representación popular
que hay en cada municipio justamente para representar los intereses de los vecinos, para representar los intereses de los vecinos. Por esa razón, los consejos tendrán una conformación numérica en atención al número de vecinos de cada municipio. Habrá municipios que tengan mínimo 7 concejales, es lo mínimo que hay en Colombia. Por pequeñito que sea municipio, tendrá máximo 7 concejales. En cambio, los municipios muy grandes tendrán el máximo 21, salvo Bogotá, que Bogotá a todos los efectos tiene un régimen especial. Bogotá tiene un número superior de concejales, pero todas las demás ciudades del país tienen entre 7 y 21 concejales. ¿Correcto? Muy bien. Los concejales, lo sabemos bien, se eligen también de manera popular y directa por los ciudadanos de la respectiva municipalidad para un periodo de 4 años. Para un periodo de 4 años. Y quienes integran el consejo pueden ser reelegidos inmediata e indefinidamente. Pueden ser reelegidos inmediata e indefinidamente. ¿Qué es esto? Que un concejal que esté ejerciendo el cargo, si así lo desea, puede hacerse reelegir en la elección siguiente. Por ejemplo, el anterior Consejo Municipal de Medellín terminó su periodo el 31 de diciembre, porque el 1 de enero se instaló el consejo que elegimos en octubre. ¿Ustedes recuerdan que en octubre hubo elecciones? Pues esas elecciones que hubo en octubre fueron para integrar, entre otras, fueron para integrar consejos municipales, que empezaban su periodo el 1 de diciembre. Pues muchos de los concejales que venían ejerciendo como concejales se reeligieron para continuar como concejales en este periodo. Y dentro de 4 años podrán hacer lo mismo, y dentro de otros 4, y así sucesivamente. Un concejal puede estar 25, 30, 40 años en el consejo. ¿Por qué? Porque se le puede reelegir indefinidamente, no hay ningún límite. Eso es una libertad ciudadana que tenemos allí y de la que muchas personas hacen uso. ¿Qué se requiere para ser concejal municipal? Se requiere simplemente ser ciudadano colombiano. Ser ciudadano colombiano y haber nacido o ser residente en el municipio durante los 6 meses anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura, o durante mínimo 3 años consecutivos en cualquier época. Mire que es muy parecido a los requisitos para ser alcalde, salvo el estar residenciado, simplemente durante 6 meses. Si usted se va a ir a un pueblito y ha vivido 6 meses y van a elegir consejos, usted está habilitado para inscribirse como concejal de ese municipio. Veamos esta otra institución, la tercera institución importante que hay en los municipios, que son los personeros municipales. ¿Qué son los personeros? Es una institución muy particular, muy singular del sistema político colombiano, sistema institucional colombiano. Es muy antigua. Es muy antigua. Yo pensaría incluso que esa institución viene desde el régimen español. Y simplemente son un cuerpo de funcionarios. Hay uno por cada municipio. Hay un personero por cada municipio. ¿Y quién es el personero? Simplemente es la persona que defiende los intereses de la comunidad ante el municipio. Por eso cuando un ciudadano tiene alguna queja, tiene alguna dificultad, tiene alguna necesidad, uno de los mecanismos a los que puede acudir para transmitir esa inquietud, para que le presten ayuda, para solucionarla, es la personería municipal. Ellos, por supuesto, varían en tamaño. El personero municipal de Peque pues debe ser uno solo, personero. En Medellín la personería debe tener entre 500 y 600 funcionarios, porque está el personero de Medellín, pero tiene todo un equipo de personas que integran la planta de la institución para poder atender los requerimientos, porque usted se imagina una ciudad con 4 millones de habitantes, pues una sola persona, ¿cómo va a atender esos requerimientos? Entonces, pues por supuesto, hay un solo personero jefe, pero la personería puede estar integrada por muchísimas personas. Los personeros los eligen los consejos municipales para un periodo de 4 años y pueden ser reelegibles. Advierto, esto sí es interesante. La elección de los personeros estuvo reglamentada recientemente o fue modificada recientemente con una finalidad. Antiguamente era una decisión
libre y soberana del Consejo. El Consejo elegía a quien le parecía. Una ley del 2015 ordenó que en adelante los personales tenían que ser elegidos a través de un concurso de méritos. Entonces, se abre una convocatoria y se establecen unos criterios, unos parámetros con los cuales se determina quién es el candidato idóneo. Por ejemplo, y supongo que muchos no lo saben, el actual personero de Medellín es un ciudadano afrodescendiente del departamento del Chocó. Él simplemente estaba en el concurso, tenía una hoja de vida, parece que muy potente, muy brillante, presentó los exámenes, los soportes, las entrevistas, y entiendo que fue el mejor de todos, y el Consejo de Medellín procedió en consecuencia, por ser el mejor, a elegirlo personero para un periodo de 4 años y se podrá reelegir. Ahora sí, ¿quién puede ser personero? ¿Quién puede ser personero? Personero solamente puede ser una persona que tenga formación jurídica. Es un cargo que está restringido a los abogados. ¿Por qué? Por la naturaleza de las funciones que cumplen. Ellos tienen que intervenir en muchos asuntos de carácter judicial. Entonces, lo lógico es que el personal municipal sea un abogado. Pero aquí hay que explicar un detalle. Resulta que en Colombia los municipios no todos son iguales. Tienen muchas diferencias de mucha naturaleza, pero hay dos que la ley reconoce: la población y el presupuesto propio. La población y el presupuesto propio. Entonces, ya les dije, en Colombia, en términos poblacionales, hay municipios diminutos que escasamente alcanzan los 1.000 habitantes. Y hay megalópolis como Bogotá o Medellín, pues que superan varios millones de habitantes. Y en segundo lugar, hay municipios paupérrimos, que realmente no tienen mayores ingresos propios. Esos municipios viven de lo que les transfiere el Estado central, de los recursos que les transfiere el Estado central. Ya voy a explicar eso. Entonces, con fundamento en eso, cruzando esas dos variables de población y presupuesto propio, se establecen categorías de municipios. Y las categorías de municipios son unos que se denominan municipios de categoría especial y todos los demás que van de la primera a la sexta categoría. ¿Correcto? De primera a sexta categoría. Perdón, quinta categoría. Perdón, hasta sexta categoría. Hasta sexta categoría. En Colombia hay hasta categoría especial y categoría sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo diría que en Antioquia el 70% de los municipios antioqueños son de sexta categoría. Quiere decir que son municipios que no generan riqueza propia y viven de lo que el Estado central les transfiere. Voy a explicar esto rápidamente cómo opera. ¿Qué es lo que marca esta diferencia? Resulta, el Estado vive esencialmente, no exclusivamente, pero vive esencialmente de los impuestos. De los impuestos. Muchos impuestos. Conocemos el más famoso, pues es el IVA. Es un impuesto famosísimo, lo pagamos todos. ¿Ese impuesto de quién es? Del Estado central. Ese impuesto es del Estado central. Hay otro impuesto muy famoso, el 4 por 1000, que pagamos por las actividades bancarias y financieras. Ese impuesto es del Estado central. El impuesto a la renta, el que paga todo aquel que tiene un patrimonio determinado, es un impuesto muy importante y muy generalizado y muy antiguo. ¿Ese impuesto de quién es? Del Estado central. ¿Correcto? En cambio, hay otros impuestos que se le entregan a las entidades territoriales. Por ejemplo, el impuesto predial es de los municipios. El impuesto predial es de los municipios. Y los impuestos sobre el tabaco y los licores son de los departamentos. Cada que usted abra una botella de aguardiente, pagó un impuesto. Ese impuesto fue del departamento. ¿Correcto? Entonces, por eso, con eso es que viven más o menos, y hay otros, pues hay otros impuestos, muchos, ¿no? Repartidos, pero realmente en Colombia los impuestos importantes, los impuestos eficientes, los maneja la nación, el sector central, el Estado central. Entonces, ¿qué hace el Estado central con esos impuestos? Luego redistribuye, pues saca lo que necesita para su propio funcionamiento, que es muy alto. Tiene un presupuesto, pues tiene
tiene el rubro más alto que tiene Colombia, que es el presupuesto de defensa y seguridad, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército, o Fuerzas Armadas. Ese presupuesto es gigantesco. Eso es del Estado Central. En cada municipio hay un policía, o 20 o 30 policías. Esos policías no son funcionarios del alcalde. Como les expliqué al comienzo de la clase, esa función es del Estado Central. Por eso se dice Policía Nacional de Colombia. No es Policía Departamental de Antioquia, ni Policía Municipal de Medellín. Es Policía Nacional de Colombia, es decir, es un servicio público nacional. Por esa vía, un policía que esté hoy aquí en Medellín, mañana lo puede mandar para el Putumayo, o lo pueden mandar para La Guajira, porque es un servicio nacional. ¿Quién lo paga? La nación con su plata. Lo paga la nación con su dinero. ¿Correcto? Entonces la nación o el Estado Central se coge para sí todo lo que necesita y luego redistribuye a los departamentos, pero sobre todo a los municipios les gira recursos y con eso es que viven. En Antioquia hay municipios que yo estoy seguro viven en más del 90% de lo que les gira el Estado Central. No tienen más recursos, son muy pobres, o porque son territorios rurales, paupérrimos, o incluso a veces son puras selvas. Hay municipios cuya conformación geográfica es básicamente selvática. ¿Quién va a pagar impuesto predial allí? O selvas que son parques nacionales naturales. ¿A quién va a pagar impuesto predial? Pero un municipio como Río Negro es millonario. ¿Por qué? Porque Río Negro está plagado de construcciones lujosísimas, Llano Grande, todos esos grandes sectores. Allá el impuesto predial es monstruoso. Entonces el municipio es riquísimo. Casi que no necesitaría que el Estado Central le girara, porque Río Negro solo con los propios ingresos que genera por sus impuestos, a que tiene derecho, pues funcionaría muy bien. Pero Peque no. O Briseño, por Dios. Briseño es un pueblo en el norte de Antioquia que no debe tener de qué sobrevivir si no fuera que el Estado Central le girara. Entonces, de acuerdo a eso, pues se establecen categorías de municipios. Entonces, veamos eso cómo afecta a la elección de personeros. Si se trata de municipios de categoría especial, categoría primera o categoría segunda, para ser personero de ese municipio se requiere ser abogado y tener título de especialista o título de posgrado, cualquier título de posgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría hay que ser abogado titulado. En cambio, en los municipios de sexta categoría basta haber terminado estudios de derecho, ni siquiera tener el título. Con que usted haya terminado los estudios de derecho, puede aspirar a ser personero. Esa diferencia se entiende claramente, pues porque, lógicamente, mientras más pobre sea el municipio, más limitado será el salario que se le va a pagar al personero. En todo caso, advierto esto, la ley sí determina que el salario del personero será exactamente igual al salario del alcalde, ¿cierto? Y en los salarios de los alcaldes, advierto eso también, los salarios de los alcaldes en Colombia no los fijan los municipios, los fijan desde el Estado Central, de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, el municipio de Medellín no puede libremente, ¿vale? Les voy a contar esta paradoja. El municipio de Medellín no puede libremente fijarle el salario al alcalde. Medellín es un municipio riquísimo, riquísimo. Después de Bogotá es el municipio más rico de Colombia, inmensamente rico, por muchas razones. Es inmensamente rico Medellín, como ciudad. Les voy a dar este dato para que se sorprendan. Cali y Medellín son equiparables en muchos aspectos, en tamaño poblacional, en tamaño geográfico, en muchas cosas. Pero el presupuesto de Medellín es 3 veces superior al de Cali, en billones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿cierto? Pero con todo eso, Medellín no tiene la facultad de decidirle a su alcalde el salario que devenga. Eso lo fijan desde Bogotá, una ley de la República. Y eso se presta a esta paradoja. En cambio, EPM es una empresa de servicios públicos autónoma, totalmente autónoma. Y esa empresa sí le fija a su gerente y a sus funcionarios los salarios libremente. Entonces ocurre lo siguiente, el jefe del gerente de EPM es el alcalde de Medellín que lo nombra y lo desvincula. Pero el gerente de EPM gana 4 o 5 veces más que el jefe. Yo creo que el alcalde de EPM, supongo, intuyo, estoy especulando, el gerente de EPM debe ganar 50 o 60 millones de pesos. El alcalde de Medellín únicamente gana 14. ¿Por qué? Porque el sueldo del gerente de EPM lo fija la junta directiva de EPM y lo puede fijar como a bien tenga. En cambio, el salario del alcalde de Medellín lo fija una ley de la República de Bogotá y es igual para todo el país. Se fijan de acuerdo a la categoría del municipio. De acuerdo a la categoría del municipio. Aquí se me olvidó, perdonen los consejos, decir algo. Los consejos municipales
hasta hace unos 20 años era una labor completamente ad honorem. Usted era concejal y no devengaba un centavo. Usted lo hacía por puro amor al servicio público. Y de verdad que lo había. En esa época era gente muy altruista, la mayoría. Además porque no había nada que robar y no robaban. Pero hace unos 20 años se determinó que los concejales no iban a ser funcionarios y por ende no iban a recibir, no son funcionarios públicos. Ellos no son funcionarios públicos. Pero se determinó que deberían recibir honorarios. Honorarios. Entonces, ¿qué honorarios reciben los concejales hoy en día? Ellos reciben un día de salario del alcalde por cada día de sesiones que llevan a cabo. Entonces, en un mes, sesionan 5 veces, tendrán 5 días de salario del alcalde, cada concejal. Pero si sesionan los 30 días, tendrán los 30 días de salario del alcalde. ¿Cierto? Eso depende de varios factores, incluso políticos. Y pues los consejos no se pueden reunir todos los días. La ley les dice qué días se pueden reunir, durante qué periodos de sesiones se pueden reunir. Son 4 meses en el año realmente en los que se pueden reunir. Entonces, que claro, pues los concejales no ganan salarios, ganan honorarios. Y si no sesionan o no asisten a la sesión, no devengan nada. Correcto, no devengan nada. Entonces, los personeros, repito, son esos funcionarios que representan la comunidad municipal, los defienden ante el municipio y cumplen funciones muy especiales de mucha relevancia jurídica y por eso se exige que tengan formación jurídica. Y finalmente están los contralores. Pero si ustedes recuerdan, cuando les expliqué la ficha, dije contralor si procede, solo si procede. Resulta que en Colombia hay 1.122 municipios, pero solo hay 30 contralorías municipales. 30 contralorías municipales. ¿Qué son las contralorías? El hombre lo dice. Básicamente, son los que se encargan de la vigilancia del presupuesto del municipio. ¿Cómo se gasta el presupuesto? Que se gaste en lo que corresponde y que se gaste racionalmente. No sé si han visto ahora los escándalos que han ocurrido con esta pandemia del coronavirus, pues que denuncian que hay alcaldes comprando materiales 5 o 6 veces más allá del costo que realmente tiene el mercado. ¿Eso quién lo detecta, quién lo investiga? Las contralorías. Las contralorías están revisando permanentemente. ¿Qué contrato se hace? Pues si con todo eso hay la corrupción que hay. ¿Cierto? Con todo eso hay la corrupción que hay, pero por lo menos existe un órgano que a veces lo hace muy bien. Hay contralorías muy serias, otras no. Ustedes saben que infortunadamente el año pasado, por ejemplo, eso fue muy vergonzoso para Antioquia. El Contralor de Antioquia lo capturaron. Ahora explico qué es Contralor de Antioquia. Contralor de Antioquia lo capturaron y al subcontralor también. Parece. Los jueces no se han pronunciado. Pero parece que estaban involucrados en hechos muy lamentables de corrupción política. Ellos que estaban llamados, es decir, ahí como dice el cuento, poner el ratón a cuidar el queso. ¿Cierto? Eran los encargados de vigilar que no se roban la plata y ellos se dedicaron, aparentemente porque hasta que un juez, mediante una sentencia, no diga que son culpables, ellos son inocentes. Eso se llama presunción de inocencia. Entonces, aparentemente, estaban involucrados en hechos de desfalco del erario público. Entonces, las contralorías son esos entes, los que se encargan de vigilar cómo se ejecuta y cómo se gasta el dinero público. Pero ahí la ley sí es muy exigente. La ley dice que para poder tener contraloría hay que ser municipio de categoría especial o de primera categoría. A los demás municipios les dice, ustedes van a quedar bajo la vigilancia de una contraloría departamental. Entonces en Antioquia hay una contraloría departamental, que ahora te explico qué hace la contraloría departamental, pero que claro desde ahora. A la mayoría de los municipios en Colombia, la ley no les permite crear sus propios sistemas de control fiscal, de control del presupuesto, de cómo se ejecuta y cómo se gasta el dinero público. En ese caso, esa función la van a asumir desde el departamento.
Y en los contralores los elige el Consejo Municipal también para un periodo de 4 años, igual que el alcalde, igual que los propios concejales e igual que el personal municipal. Y los periodos coinciden. Por ejemplo, los periodos de los personeros acaban de comenzar el 1 de marzo. 1 de marzo comenzaron los periodos de los personeros. Los consejos y alcaldes comenzaron el 1 de enero, ¿cierto? Los periodos coinciden casi en su totalidad. Veamos qué autoridades hay en el departamento. En los departamentos en Colombia, que es el segundo nivel, no, recuerden que hay 3 niveles. El municipio, por encima está el departamento, y ahora veremos el tercer nivel, que es la República de Colombia. Entonces, en los departamentos hay 3 autoridades. El gobernador, la asamblea departamental y los contralores departamentales. Miren que no hay nada que se le parezca al personero municipal. La estructura del poder público en Colombia es un poco compleja, pues no tiene como mucha identidad. No hay un defensor de los intereses de los habitantes del departamento ante las instituciones, ante las autoridades departamentales, no lo hay. Como si hay un defensor de los intereses de los habitantes ante el municipio. Pero eso es una decisión pues de la ley, eso ahí no hay nada que decir. Entonces aquí hay 3 autoridades: gobernador, asamblea departamental y contralor. Vamos a verlas. De un segundo, voy por agua. Me pregunta por aquí una compañera que hasta qué hora va la clase. Pues la clase, en estricto sentido, diría hasta las 2 de la tarde. Pero por supuesto yo no voy a hacer eso, porque que no suene excusa. Pero pues ya he venido ensayando esto desde la semana pasada y la verdad no me ha parecido tan terrible. No me ha parecido tan terrible. Yo no sé la experiencia de ustedes cómo haya sido con las otras clases, pero a mí pues creo que es una experiencia aceptable. Pero sí he descubierto ya una cosa, que para mí como profesor es sumamente exigente. ¿Por qué? Porque es un espacio muy pasivo, ¿cierto? Realmente miren que yo estoy aquí, además no los veo, no veo a nadie, me estoy viendo a mí mismo. O sea, yo me estoy hablando a mí mismo en pantalla. Y no hay mucha posibilidad de que ustedes intervengan. Debe ser que pues yo no soy muy ducho todavía en manejar esto y me tocará irme. Ahora tengo la universidad que me va a dar una capacitación ahorita a las 2 de la tarde en Zoom y en Google Meet, a ver si aprendo a manejar más herramientas, pero pues, insisto, hasta ahora no me ha parecido tan terrible la experiencia. Me siento más o menos satisfecho con ella. Entonces yo creo que la clase durará unos 15 minutos más, porque la verdad me agoto mucho. Profe, las clases serán todos los martes a esta hora. Perdona, le pongo volumen al micrófono. Te agradezco. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, las clases serán todos los martes a esta misma hora. Sí, porque acuérdate que eso fue lo que acordamos. Yo intenté darles en otro horario y muchos estudiantes me dijeron, y con razón, que era que ellos tenían clases en otros horarios, entonces se volvía un zaperoco. Entonces por eso opté por dar la clase dentro del horario de la clase, es lo procedente, es lo correcto. Porque creo que intentar concertar un horario distinto nos generaría algunas dificultades. No sé si tengas alguna inquietud. No es esa. Y sí, pues hasta cuándo van las sesiones y cómo se va pues, a terminar el curso, cómo se va a evaluar. Bueno, la evaluación es como la habíamos acordado en clase, ¿cierto? Yo les haré un par de pruebas, las haremos virtualmente y las sesiones nos quedarían 5 sesiones más. El curso es de 8 sesiones, pues yo creo que con esta, más la que les di personalmente, más la que traté de armar virtualmente, la idea es darle 5 sesiones más, ¿cierto? En 5 martes sucesivos. Esa es la idea de momento, aunque voy a tratar de concentrar algunos temas. Voy a ver cómo, pero por lo menos mínimo otras 4 sesiones trataría de darles aquí por esta vía. Muy bien. Muchas gracias. Entonces los gobernadores, así como hay una persona que está al frente de la administración local, hay una persona que está al frente de la administración seccional o departamental.
ese funcionario se llama gobernador del departamento. Gobernador del departamento. En alguna época tenían un nombre muy interesante, se llamaba intendentes o prefectos. El nombre pues no es relevante. Intendentes o prefectos, hoy se les llama gobernadores. También se eligen popularmente, directamente por los habitantes del departamento, pero solo desde 1991. Ojo con eso. Aquí hubo una cosa muy extraña. Ya les dije ahorita que se reformó la constitución anterior de 1886 y se dijo que eso se hizo en 1986. La constitución ese año estaba cumpliendo 100 años. Cuando cumplió 100 años se dijo, vamos a cambiarla un poquito, cambiamos este punto, para que a partir de ahora los alcaldes sigan siendo elegidos por el pueblo. Y eso se aplicó a partir de 1988. Pero los gobernadores siguieron siendo de nombramiento discrecional por parte del presidente de la República. Resulta que en el 91 en Colombia se expidió una nueva constitución, se cambió completamente la constitución, se derogó la anterior. Y es una constitución que dijo, ratificó el hecho de que los alcaldes serán elegidos por el pueblo. Y además ordenó que los gobernadores también fueran elegidos por el pueblo. Y eso se ordenó en el 91 y se hizo inmediato en el 91. La constitución es de julio y las elecciones fueron de octubre. Es decir, en julio la constitución apareció nueva y dijo, hay que elegir gobernadores. Y en noviembre, en octubre hubo elecciones y se eligieron los primeros gobernadores que hubo en Colombia. Curiosamente, hay un dato anecdótico, una bobada. El primer ciudadano que fue elegido alcalde de Medellín, en ese primer momento los alcaldes eran para periodos de 2 años, no eran para 4, después se le subió el periodo a 4. Entonces, ese señor fue alcalde entre el 88 y el 90, primer alcalde popular de Medellín. Luego, cuando la Constitución nueva ordenó elegir popularmente los gobernadores, ese mismo señor fue el primer gobernador popular de Antioquia. Ese señor está vivo, lo conocen ustedes, la mayoría, supongo, de referencia, ese señor Juan Gómez Martínez, que fue director del Colombiano muchas veces, pero es un dato curioso. O sea, fue el primer alcalde popular y fue también el primer gobernador popular del departamento de Antioquia. Aníbal Gaviria lo saben. Aníbal Gaviria ha sido alcalde de Medellín, alcalde popular y gobernador de Antioquia. Luis Pérez Gutiérrez ha sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Sergio Fajardo lo propio, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Se acostumbra mucho. Profe, es decir que un alcalde puede quedar con el sueldo de alcalde como el presidente. No, Pues, buena pregunta. Muy buena pregunta. No, absolutamente. Muy buena pregunta, te la agradezco. No. El único funcionario público, el único en Colombia que tiene el privilegio de por haber ejercido el cargo, así haya sido un día. Ojo con eso. Por ejemplo, digamos, a mí me eligen presidente de la República. Me posesiono. Y a los 4 meses me descubro una enfermedad muy grave y yo decido renunciar a la presidencia, pues porque bien enfermo, ¿cómo voy a ejercer? Automáticamente quedo con pensión de expresidente, con pensionado con el salario del presidente que tenía. El único funcionario en Colombia, ni los senadores, ni los gobernadores, ni los alcaldes, nadie más, nadie. Todo el mundo en Colombia tiene que cumplir. Yo te quiero contar, conozco casos muy dramáticos, horribles, de personas que los han nombrado magistrados de las altas cortes en Bogotá, magistrados de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional. De la Corte, conozco, no voy a dar el nombre propio, conozco una tragedia personal, una tragedia. Y se van allá a ganarse 35 millones de pesos. Y les acaba el periodo y salen del cargo y en la olleta, porque no tienen edad de pensión, no tienen edad para pensionarse, y a veces les queda difícil, curiosamente les queda difícil conseguir trabajo. Y el trabajo que les ofrecen es de 3 o 4 millones de pesos. Entonces, no, es muy buena la pregunta porque me permite hacer esta claridad. El único funcionario que en Colombia tiene el privilegio de devengar el salario que devengaba como pensión después de haber ejercido el cargo, así sea un día, es el presidente de la República, nadie más, nadie más. Y eso se adoptó no hace mucho, eso se adoptó hace unos 50 o 60 años por una razón, porque este es un tema que yo sé que a los colombianos les inquieta o les llama la atención. Hombre, quítense de la cabeza nombres, no piensen en un nombre específico, piensen en la institución. ¿Ustedes se imaginan cómo fuera un expresidente de la República pasando hojas de vida? Presentando entrevistas y buscando. Eso es indigno para el país. Realmente lo que se estaba defendiendo era la dignidad del Estado colombiano, la dignidad de la sociedad colombiana. O sea, lo mínimo que podemos hacer nosotros los colombianos es que quien haya ejercido la presidencia de la República quede pensionado. Y hoy en día no son tantos, creo que no hay 5. Está vivo, no, es que son muy poquitos. Devenga pensión el expresidente César Gaviria,
el expresidente Samper, el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, el expresidente Santos. 5 expresidentes y 2 o 3 viudas que quedan vivas. Porque ustedes saben que hay derecho a la sustitución pensional. Si yo tengo una pensión y tengo una compañera permanente, esposa o compañera permanente, que haya convivido conmigo más de 10 años, tiene derecho a recibir mi pensión, a seguirla disfrutando mientras ella viva. Creo que quedan 2 o 3 viudas de presidentes. Una de Turbay, sé que está viva. Creo que no, esa no más. En Colombia estamos hoy pagando 6 pensiones de expresidentes. Eso es un tema anecdótico para el presupuesto del país. Eso no tiene ninguna relevancia. Pues insisto en este tema porque uno lo escucha con mucha frecuencia y yo sé que a mucha gente el tema le irrita y le molesta. Es un tema que no tiene... A ver, Juliana, trato de entender tu pregunta. Dice que es una idea muy feudal porque se tiene la pensión, pero no de la totalidad. No entiendo esa parte de la totalidad. No para todo el mundo. O sea, que sea un privilegio para una sola persona. ¿Eso es lo que me quieres preguntar? Profe, lo que yo entendí de la compañera es que le parece muy feudal que un presidente salga con pensión total. Ella dice que al menos como parcial. Qué pena, ya. ya puedo iniciar el audio. Bueno. Sino que yo considero que lo que usted dice tiene mucha lógica. Una persona después de haber ejercido un cargo como la presidencia probablemente no tenga otro empleo igual de remunerado. Lo que yo digo es que no me parece que se pensione con el mismo valor que ganaba como presidente. Ahora bien, que la familia tenga la pensión por sobrevivientes, sí, me parece que es lo lógico. En caso tal de que falte esa persona, al igual que a cualquier colombiano, se supone que el cónyuge quedaría con esa pensión. Pero lo que no me parece es la cantidad tan exorbitante que sigue pensionado. O sea, que se haga como un cálculo de alguna forma proporcional a las condiciones de vida. Ya, te voy a... bueno, ¿cómo es tu nombre? Juliana Suárez. Juliana. Bueno, Juliana, entonces ahí sí te voy a decir una... me cogiste ahí un poquito fuera de base. A ver, recuerda que en Colombia hay 2 reglas. Una regla es que en el sector público o en Colpensiones la gente se suele pensionar con el 70% del valor del ingreso promedio, ¿correcto? Con el 70%. Yo no sé, porque me tocaría estudiar ya en detalle el tema, si esa regla también aplique para el presidente, para quien sea expresidente de la República. Pero segundo, no se te olvide, Juliana, y creo que eso aplica perfectamente. En Colombia hay una regla general que dice que nadie puede devengar una pensión superior a 25 salarios mínimos. Por alto que haya sido el salario, ninguna pensión en Colombia, porque aquí hubo un problema de megapensiones espantoso. Gente que mejoraba sus ingresos de manera fraudulentas en el sector público y llegaban a haber pensiones, pero estrafalarias. Hace unos años, 20 años, el Congreso tomó una decisión y determinó que nadie en Colombia podía tener una pensión de más de 25 salarios mínimos. Si el mínimo está en casi 900.000, una pensión máxima en Colombia debe andar por unos 21 o 22 millones de pesos, cuando el salario del presidente es más o menos de 35. Entonces yo creo que ahí sí se seguiría la regla general. Ahí no aplicaría la excepción. El presidente que devengue, lo más que devenga, sería eso. Ahí les explico otra cosa, que también les puede generar inquietud. En este momento Uribe es presidente y senador. Algunos están haciendo la pregunta, por allí capciosamente. Me dirán, entonces recibe el sueldo de senador y la pensión de expresidente. No, está prohibido. En Colombia nadie puede recibir más de 2 asignaciones del Tesoro Público. Nadie. Como la pensión la paga el Estado colombiano y el salario de senador también lo paga el Estado colombiano, él tiene que renunciar a una de las 2. Yo me imagino que renunció al sueldo, a la pensión de expresidente, porque es más alto el sueldo de senador, ¿cierto? Porque la pensión no puede ser más de 25 salarios mínimos. En cambio, el sueldo del senador es el mismo del presidente, más o menos 34 millones. Entonces, yo supongo que Uribe, no le he preguntado, pues, pero intuyo que él renunció a la pensión de expresidente. En el momento que deje de ser senador, automáticamente se reactiva el pago de la pensión, porque la pensión no es renunciable definitivamente. En este caso tendría que dejar de percibirla por la situación temporal, pero él no puede renunciar definitivamente a la pensión. Pues y lo del fuero también lo renunció. Sí, el fuero, ¿cierto? El fuero se pierde automáticamente. El fuero, el 7 de agosto del 2010, Álvaro Uribe Vélez quedó desaforado. Al otro día, el 8, porque el 7 era presidente todavía. El 8 de agosto, Álvaro Uribe quedó desaforado. Pero, ¿qué pasa? Cuidado con esto. Todos los actos que él cometió mientras fue presidente
Pero eso no aplica solo para el presidente, eso aplica para el gobernador, para los alcaldes, porque hay muchos funcionarios que tienen fuero en Colombia, muchos que tienen fuero. Todos los actos que yo cometa, mientras tenga el fuero, me persiguen con el fuero. Es decir, Uribe, el caso de Uribe que es el más conocido, si Uribe incurre en una conducta después del 7 de... Mire, si Uribe incurre en una conducta entre el 7 de agosto, incurrió en una conducta entre el 7 de agosto del 2010 y el 7 de agosto del 2014, respondía como un ciudadano particular, como Ricardo, como yo, como mi vecino, como el portero de este edificio. Si hubiese cometido una conducta entre el 2002 y el 2010, ahí tenía fuero de presidente. Y si cometió una conducta del 2014 para acá, ahí tiene fuero de senador. Correcto. Que es distinto. Entonces, ojo, que Uribe podría tener 3 fueros diferentes o 3 situaciones diferentes frente al... Habría que ver en qué momento fue que ocurrió la conducta que se le señala. Si fue mientras era presidente, si es mientras era un ciudadano del común, o si es mientras, o se la hizo mientras era senador. ¿Cierto? Ahí, porque eso, el fuero siempre lo perseguirá a uno. Digamos, si yo cometí un delito hace 15 años y yo tenía un fuero en ese momento, a mí me tiene que jugar conforme el fuero que yo tenía en ese momento. Si lo cometo hoy, soy un simple ciudadano. Entonces, a esos efectos, Uribe el 7 de agosto que sale a la presidencia perdió el fuero presidencial. Para adelante, perdió el fuero para adelante, pero para atrás, entre el 2002 y el 2010, él tenía fuero presidencial. Yo les agradezco las preguntas, muchachos, porque precisamente lo que hace muy exigente la clase es eso, que es muy monótono el diálogo, mi monólogo, es un monólogo, realmente. Entonces, cuando hay preguntas, se dinamiza mucho. Y creo que para ustedes también, supongo, no sé. Sí, profe, se dinamiza mucho. Podríamos en las clases, a medida que vayas explicando, por ejemplo, en esta ocasión que nos explicabas consejos municipales, personeros, ir como dando un espacio pequeño para las intervenciones y así No, no se hace. está totalmente abierto. Yo tal vez no había advertido, está totalmente abierto. Yo no tengo ningún problema. Al contrario, casi que necesito que me estimulen la clase con las intervenciones porque se hace más agradable para todos con seguridad. Así que sobra decir que a partir de ahora, en las próximas, siéntanse en total libertad de intervenir con el micrófono o con el chat y preguntar, porque creo que contribuye mucho a que la clase avance mucho más dinámicamente. Muy bien. Entonces, vamos a terminar este punto aquí. Bueno, entonces los gobernadores en Colombia se eligen popularmente desde el 91, ¿correcto? Y también se eligen lo mismo para 4 años y son reelegibles intermitente e indefinidamente. Siguen la misma regla. Sí, por ejemplo, Aníbal Gaviria es su segunda gobernación. Había sido gobernador hace como 10 o 12 años. Decidió volver a aspirar a la gobernación de Antioquia y podrá hacerlo las veces que quiera, siempre y cuando, repito, deje un periodo por medio. ¿Qué se requiere para ser gobernador? Hay un vacío legal. Realmente hay un tema muy interesante y es que el Congreso está en mora, lleva 30 años, lo que tiene la Constitución, 29 años que va a cumplir la Constitución. El Congreso tiene la obligación de expedir el régimen departamental y no lo ha expedido. Una norma, una ley que reglamente todos los aspectos de la vida departamental y no lo ha hecho. Ese vacío hoy produce que para ser gobernador se requiera simplemente ser ciudadano colombiano, mayor de 18 años, no hay que ser por nacimiento, basta ser simplemente ciudadano colombiano, y lo mismo, haber nacido o haber residido en el departamento en cuestión. Pero lo que es interesante señalar es eso. Es que, por ejemplo, es más exigente hoy ser alcalde de Bogotá que gobernador de Antioquia. Porque, en principio, una persona mayor de 18 años podría ser elegida gobernador gobernador de cualquier departamento. Me propone una compañera que les envíe claro, yo como la estoy grabando, inmediatamente la termine, la subo a la plataforma para que la tengan a disposición y la puedan replicar o volver a ver con mucho gusto. Esa es la ventaja de esto, que uno puede grabar. Y también lo obliga a uno a ser más moderado, ¿no? Y a utilizar mejor. Eso lo hablé con un profesor amigo ayer, que me llamó de Cali, que él había descubierto pues que en estas clases él era mucho más moderado para decir cosas, claro, porque lo están grabando a uno, ¿no? Muy bien. Y lo mismo los gobernadores, igual que los alcaldes. Los gobernadores, igual que los alcaldes, ellos tienen una
una planta administrativa con la cual gestionan. O sea, un gobernador no sería capaz de atender por sí mismo todos los servicios que un departamento tiene. Entonces, cada departamento también en términos de libertad, de autonomía, tiene una estructura departamental. La estructura del departamento de Santander es una, la estructura del departamento del Valle es otra, la estructura del departamento de Antioquia es otra. ¿Eso depende de qué? De sus necesidades, de sus intereses, de sus posibilidades económicas. Entonces, cada uno tiene una estructura administrativa. A la cabeza de esa estructura administrativa hay un grupo de funcionarios también de libre nombramiento y remoción que también se llaman secretarios de despacho. Esos funcionarios, el gobernador los nombra y los desvincula con total libertad. Pero al igual que en los municipios, abajo de los secretarios de despacho hay un grupo de funcionarios técnicos, la mayoría de los cuales debieron haber ingresado por concurso público de méritos y que, salvo que cometan faltas o sean incompetentes, son inamovibles del cargo. Tienen la garantía de la estabilidad. La función pública tiene esa garantía y es como la idea, pues, de que funcione con personas competentes y bien formadas y bien entrenadas. Luego, en los departamentos, igual que en los municipios, hay un cuerpo que representa al pueblo del departamento. Ese cuerpo se denominan asambleas departamentales. Asambleas departamentales. Y esas asambleas también se eligen igual, las elegimos todos los habitantes del departamento para un periodo de 4 años. Y al igual que los consejos municipales, a estos se les denomina diputados. A los individuos que hacen parte de las asambleas departamentales se les denomina diputados. Los diputados pueden ser reelegidos indefinida e inmediatamente. Usted puede permanecer en una asamblea departamental de un departamento los años que quiera. No tiene ninguna restricción. Y para ser diputado de la asamblea sí se requiere ser mayor de 25 años y lo mismo, haber nacido o ser residente en el departamento. En el departamento. Durante los 6 meses anteriores a la fecha de inscripción, otros años en cualquier tiempo. Esa regla es bien similar para todos. Y finalmente, en todos los departamentos del país hay un funcionario que se encarga del control fiscal, del control de la ejecución de los recursos públicos. Se llaman contralores departamentales o contraloras, porque actualmente la de Antioquia es una contralora. La del Valle del Cauca que también es contralora. ¿Cierto? Puede ser contralor o contralora. Quien esté a la cabeza de la Contraloría. Entonces en Colombia sí hay 32 contralores departamentales, porque estos sí tienen que existir. Y ellos, ¿qué es lo que vigilan? Vigilan 2 cosas. Vigilan la ejecución del presupuesto del departamento, pero vigilan también la ejecución del presupuesto de todos aquellos municipios de ese departamento donde no haya Contraloría Municipal. En Antioquia creo que hay 3 o 4 Contralorías Municipales. Está la Contraloría de Medellín, sé que hay Contraloría en Bello, sé que hay Contraloría en Envigado. Tal vez en Turbo, me parece que hay Contraloría, no estoy seguro. No, en Antioquia no creo que sumamos 5 Contralorías municipales. En Antioquia hay 125 municipios. Entonces, el Contralor Departamental de Antioquia o la Contralora Departamental de Antioquia, ¿sobre qué entidades ejerce control? Sobre 121. 120 municipios y el Departamento de Antioquia. ¿Correcto? Ellos son los que se encargan de... Ella, por ejemplo, ya, no sé si la han visto, ya ha estado por ahí enviando mensajes de advertencia y anotaciones y ordenando investigaciones porque tiene la sensación o los indicios de que en algunos municipios, con ocasión de esta contratación para superar la crisis del coronavirus, ha habido malos manejos y mala disposición de los recursos públicos. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿cierto? Entonces ahí, los contralores los eligen las asambleas departamentales para periodos de 4 años y pueden ser reelegidos. Y veamos finalmente las autoridades nacionales. Como Colombia es un país central, es un país relativamente centralizado, ustedes van a ver que hay realmente un grupo de autoridades nacionales mucho más poderoso, mucho más potente que en departamentos y municipios. Pero eso se expresa por eso, porque realmente Colombia es un país que todavía es fuertemente centralizado. Las autoridades del orden nacional son el presidente, el Congreso de la República, el Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación. Esas son autoridades nacionales.
En Colombia, en todo caso, hay un pequeño fiscal. Un fiscal local se llama fiscal local. Pero ese fiscal no depende del alcalde, ni depende del gobernador. Ese fiscal depende del fiscal general de la nación. O dicho de otra manera, un fiscal en un municipio es una autoridad nacional en el municipio. Igual que se los expliqué al comienzo. Los policías que hay en un pueblo son funcionarios nacionales en ese municipio. Uno puede encontrar en un municipio distintos tipos de funcionarios. Funcionarios nacionales, funcionarios departamentales y funcionarios municipales. ¿Correcto? Pueden encontrar los tres tipos de funcionarios. Y, digamos, los funcionarios departamentales que están en un municipio nada tienen que ver con el alcalde. Y los funcionarios nacionales que están en un municipio nada tienen que ver con el alcalde. O sea, porque ellos dependen de su autoridad en Bogotá, de la autoridad nacional que los... Vamos a verlos rápidamente. El presidente de la República, pues ya sabemos, el presidente de la República es el que está a la cabeza del Estado colombiano, la autoridad más visible, y es quien tiene el deber de orientar la vida social. Lo hemos visto patentemente ahora con el coronavirus. Todas las medidas que se han tomado las ha ido tomando el presidente de la República. Los presidentes en Colombia se eligen para un periodo de 4 años. Esto es así desde 1910. Antes de 1910 el periodo era de 6 años. Y antes, entre 1863 y 1886, el periodo fue solo de 2 años. Eso es un tema que han ido cambiando ahí las constituciones. Pero desde 1910 hasta hoy, el periodo ya se estandarizó en 4 años. Cada país lo determina. Eso es un tema de cada país. Por ejemplo, en México el presidente es de 6 años. En México es de 6. En Venezuela es de 5. En Francia es de 5. Es un tema de cada país. Pero el periodo más estándar que hay en el mundo son 4 años. Son 4 años. Profe, sí. Porque ahí dice absolutamente prohibida la reelección. O sea, como sí. ¿bajo qué figuras se amparan para poder ser reelegidos los presidentes? No, en este momento ya no. A ver, yo te cuento esa historia rápidamente. ¿Cuál fue la tradición colombiana sostenida? En Colombia lo que históricamente se acostumbró hasta 1991, cuando se cambió la Constitución, es que el presidente de la República se podía reelegir intermitentemente. Es decir, terminaba su periodo, estaba un periodo por fuera y podía volver a buscar la presidencia. No se estiló mucho, realmente no fue muy frecuente. En Estados Unidos es muy típico que los presidentes se hagan reelegir, en Colombia no. Yo, en el siglo XX, un solo caso exitoso, uno. El presidente Alfonso López Pumarejo fue presidente entre 1934 y 1938. Estuvo un periodo por fuera. Ahí ejerció la presidencia Eduardo Santos. Pero a los 4 años, Alfonso López Pumarejo volvió a aspirar a la presidencia y fue reelecto presidente de la República, pero no inmediatamente, era intermitente. La Constitución del 91 inicialmente dijo: queda prohibida absolutamente la reelección presidencial en Colombia. La prohibió absolutamente. Dijo: quien ejerza la presidencia nunca podrá volver a aspirar a la presidencia de la República, ni intermitentemente ni inmediatamente. Pero en el 2003, o en el 2004 exactamente, el Congreso de la República modificó la Constitución y dijo: podrá ser reelegido por una sola vez el presidente de la República. Y así se aprobó. Y con fundamento en esa decisión, Uribe se hizo reelegir en el 2006 y Santos en el 2014. Pero el amigo Santos, en el 2015, una vez lo habían reelegido a él, en el 2015 le propuso al Congreso que volvieran a modificar esa decisión. Y entonces, en el 2015 se aprobó una reforma a la Constitución que volvió a prohibir definitivamente la reelección del presidente en Colombia. Entonces volvimos como al principio, volvimos como habíamos dicho en el 91. Entonces, hoy, la regla que está vigente hoy es que en Colombia el presidente de la República no puede ser reelegido nunca, nunca. O sea, que Iván Duque terminará en el 2022 y tendrá que dedicarse a hacer otra cosa, pues saldrá con su pensión y él tendrá la libertad de saber qué se pone a hacer. Yo intuyo que con lo joven que está y con la trayectoria que él tiene, seguramente se va a ir del país a trabajar a esos organismos multilaterales. Él trabaja en el Banco Interamericano en Washington o algo así. Supongo yo que no se va a quedar por aquí, pues. Además porque está muy joven, Y para ser presidente de la República se requieren 2 condiciones. Hay que ser colombiano por nacimiento, cuidado con eso, por nacimiento. O sea, que un colombiano por adopción nunca podrá ser presidente de la República, nunca. Y recuerden, no sé si esto se los alcanza a explicar, si no lo alcanza a explicar, en el video que está subido está muy claramente explicado que para ser colombiano por nacimiento, eso no significa haber nacido en Colombia.
Usted puede ser nacional colombiano por nacimiento, habiendo nacido fuera del país, ¿correcto? Porque hay unas reglas, unas ficciones ahí que permiten que alguien que nazca en el exterior se le considere nacional colombiano por nacimiento. Entonces son dos condiciones: ser colombiano por nacimiento y ser mayor de 30 años. Eso es todo. No hay más. Y yo creo que les alcancé a explicar, pero si no lo explico de nuevo, que se elige por sistema de segunda vuelta. Es decir, se presentan los candidatos a la presidencia, los que sean, y si ninguno de ellos alcanza la mayoría absoluta en las elecciones, se llama a los dos que tengan el mayor número de votos y se les invita a una nueva elección, se llama segunda vuelta. Ese día sí ya uno de los dos por fuerza va a tener la mayoría absoluta, pues siendo dos, uno le va a ganar al otro. Fue exactamente lo que pasó con la anterior elección entre Duque y Petro. Ni Duque ni Petro obtuvieron la mayoría absoluta en la primera vuelta, se fueron a una segunda vuelta o segunda elección, y en esa segunda elección Iván Duque obtuvo la presidencia de la República. Congreso de la República. El Congreso de la República es el cuerpo, igual que el Consejo, que la Asamblea, es el cuerpo que nos representa a la totalidad de los colombianos. O sea, a mí como medellinense me representa el Consejo de Medellín. Como antioqueño me representa la Asamblea Departamental. Y como colombiano me representa el Congreso de la República. Así funciona. Son tres niveles de representación distintos. ¿Correcto? Entonces el Congreso me representa a mí ante la República. ¿Correcto? Ante la República de Colombia. Mis intereses como colombiano los defiende y los representa teóricamente, obviamente, teóricamente, el Congreso de la República. Los congresistas se eligen también para un periodo de 4 años. En Colombia todos a 4 años. Todos a 4 años. Y se reeligen inmediata e indefinidamente. Si usted es congresista, puede estar en el Congreso toda la vida. Y hay gente que ha estado muchos años. Pero el Congreso de la República en Colombia es un cuerpo, a diferencia de los consejos y las asambleas, el Congreso sí tiene una característica especial, es que está integrado por 2 cámaras distintas, que funcionan totalmente separadas. Una es la Cámara de Representantes y otra es el Senado de la República. Son un solo cuerpo que se llama el Congreso. Se llama el Congreso de la República, pero ese cuerpo tiene 2 partes y funcionan distinto. Solamente para casos muy puntuales se reúnen conjuntamente. Se llama sesiones conjuntas de Congreso o Congreso en pleno, se llama eso. Pero eso ocurre, creo que son 4 o 5 casos constitucionales. Vea, son para darle posesión al presidente de la República, para instalarse, para recibir dignatarios extranjeros, para elegir Contralor General de la República y para elegir vicepresidente en caso de que llegue a faltar. Al vicepresidente lo elegimos con el presidente, pero si el vicepresidente falta porque renuncia o se muere, es el Congreso en pleno el que elige el nuevo vicepresidente. Ocurrió en el caso anterior. Recuerden que el vicepresidente inicial del señor Juan Manuel Santos era Angelino Garzón. Angelino Garzón renunció a la vicepresidencia y en ese caso no se llamó el pueblo a que eligiera un nuevo vicepresidente. Sería absurdo, pues muy costoso. Sería una cosa inadecuada. Más bien lo que se hace es que el Congreso en pleno, que nos representa, elija el nuevo vicepresidente de la República. Y recuerden que ese vicepresidente fue el general Naranjo, o ex general Naranjo, o general en retiro Naranjo. Muy bien. Entonces hay una diferencia, porque para ser senador se requiere ser colombiano por nacimiento y mayor de 30 años. Es decir, hay 3 cargos en Colombia para los que se requieren los mismos requisitos. Para ser alcalde mayor de Bogotá, senador de la República o presidente de la República. Para esos 3 cargos usted tiene que ser nacional por nacimiento y mayor de 30 años. En cambio, para ser representante a la Cámara, se requiere únicamente ser colombiano mayor de 25 años. Esto quiere decir que un colombiano por adopción puede ser representante a la Cámara, y lo ha habido. Yo recuerdo el caso al menos de 2. Un ciudadano escocés que se nacionalizó colombiano y fue representante de la Cámara, y un ciudadano cubano que se nacionalizó colombiano y luego fue representante de la Cámara. Esos 2 casos recuerdo yo, puede que haya más, pues que no tenga yo en el radar. Y finalmente tenemos estos 4 altos funcionarios, que son el Procurador General. Es un funcionario muy poderoso que básicamente tiene una función, entre muchas otras, muy importante, y es vigilar la conducta disciplinaria de todos los funcionarios públicos del país. Todos. El procurador lo que hace es vigilar que la función pública se desarrolle adecuadamente. Y por eso es el que investiga disciplinariamente. Lo elige el Senado para 4 años. Lo elige el Senado. El Contralor General es el que vigila cómo se invierten los recursos
de la República de Colombia, o sea, del sector central. El presidente con todos sus funcionarios, cómo le gastan el dinero. Ese también se elige por 4 años, pero lo elige el Congreso en pleno, o sea, reunidos la Cámara y el Senado. El defensor del pueblo es la persona que en Colombia garantiza, promueve y defiende los derechos humanos. Es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de terna que le envíe el presidente de la República. Y finalmente tenemos el fiscal general de la Nación, que es simplemente el funcionario que está a la cabeza del órgano que investiga y acusa ante los jueces los delitos que se cometan en Colombia. Los investiga y los acusa, no los decide. En Colombia los delitos los deciden los jueces. La fiscalía lo que hace es, Pablo lo que está haciendo, y dicho sea de paso, me excusan, me parece una estupidez, un atropello y una insensatez. Que a la fiscalía le dé por abrirle una investigación penal a Claudia López por haber salido a mercar con su compañera permanente. Puede que el hecho sea un error de ella, puede que sea un acto inadecuado, puede que sea un mal ejemplo, pero perdónenme, Colombia tiene cosas mucho más importantes, mucho más graves que andar persiguiendo. Además, el segundo funcionario, porque en la nomenclatura del Estado, el segundo funcionario más importante de Colombia es el alcalde mayor de Bogotá. Hay una nomenclatura que establece la ley para efectos protocolarios y demás. El funcionario más importante, lógicamente, es el presidente de la República. El segundo que está en precedencia es el alcalde mayor de Bogotá. Entonces, que la fiscalía que va a investigar a Claudia López porque fue a comprar espaguetis. Hombre, es un reproche social, una llamada de atención, una amonestación. El boleteo social que le han dado, ya con eso es suficiente. Pero a mí me parece, pues, yo a la fiscalía le tengo especial animadversión. Parece que es un organismo muy dañino, muy malintencionado. Y lo que están haciendo a mí no me cabe la menor duda que es con muy mala intención y sobre todo es un hecho que daña al país. Estamos concentrados en otra cosa. Como parece que ahora usted va a enredar al segundo funcionario. No tengo una, no, a Claudia López no la conozco. Es más, no me cae ni muy bien. No tengo nada en, pero sí soy un abogado, soy un jurista y defiendo la sensatez. Me parece una absoluta estupidez que la fiscalía decida investigar a Claudia López por esa conducta que a lo mejor fue impropia y fue un error, pero no creo que amerite que se abra investigación penal y una posible acusación para un delito que da hasta 8 años de cárcel. Cuidado con eso. Ese delito que se llama delitos contra la seguridad pública dan hasta 8 años de cárcel. Entonces eso es la fiscalía. El fiscal general de la Nación es el funcionario que está a la cabeza de un órgano poderosísimo. Un órgano poderosísimo, son 40.000 funcionarios. Algunos de ellos muy oscuros. Habrá funcionarios muy correctos, muy honestos. Pero la fiscalía prefiero no hablar de eso. La fiscalía es un órgano tenebroso, que se encarga de investigar y acusar los delitos que cometan potencialmente los ciudadanos. Ese funcionario lo elige la Corte Suprema de Justicia de ternas que le presenta el presidente de la República. ¿Qué fue lo que acaba de ocurrir? El fiscal está recién elegido. Se eligió hace un mes, tal vez, mes y medio, 2 meses. El presidente presentó una terna y la Corte Suprema de Justicia de esa terna eligió un fiscal general de la Nación que estará en el cargo por 4 años. Por 4 años. Con estos jóvenes, pues, la idea era presentarles una visión muy panorámica para que al menos la tengan en el radar de lo que es la estructura de la administración pública en Colombia. Nos veremos la semana entrante a la misma hora. Yo enseguida cuelgo esta presentación y les pido un favor. Por favor, en el chat pónganme cada uno presente, porque así yo con eso hago el control de la asistencia. Ahí aparece el nombre y dice presente, presente, presente. Yo espero la copia y la imprimo. Entonces les agradezco mucho, espero que haya sido para ustedes pues un espacio agradable. No creo que sea tan horrible, no me he sentido tan obsoleto ni tan salido pues de estas cosas. Muchas gracias, muy amables, nos veremos y ojalá pronto nos vamos personalmente. Muy queridos, feliz día. Profe, ¿puede hacer un favor? Cada martes antes de la clase mandar el enlace para entrar a la clase, que es que ahorita a mí no me llegó solamente tu correo de que vas a dar la clase. Extraño, yo le envié la invitación a todos. Ponme tu nombre, por favor, yo verifico si tu correo está en la lista, por favor. Sí, pues de hecho yo te tuve que mandar un correo para que me mandara la invitación. Ve, tan extraño. Bueno, con este mismo link podemos ingresar a todas las demás secciones. No es necesario crear un link nuevo, simplemente le volvemos a dar clic a este y ya. Perfecto. Bueno, yo antes de esto entiendo poco, la verdad, pero les agradezco que me orienten. Muchas gracias, muy queridos. Perfecto, muchas gracias, muy amables.